Por cierto, tras el acuerdo para institucionalizar a las fuerzas autodefensoras, comenzó su regularización para desempeñarse como guardias rurales. Y ahora resulta que ya están juntos las autodefensas y el ejército y la Policía Federal. Y pues nos explicamos porque, ya lo hemos dicho aquí varias veces en los últimos días, las autodefensas viven ahí, conocen ahí y hasta identifican a los principales cabecillas a los que se quiere combatir. Pues sí, pero el primer paso es hacer exámenes de, ¿cómo le llaman? Confianza. Confiabilidad. Y luego, son las autodefensas, ellos se crearon en base a una estructura social. ¿Qué organización tiene el valor civil para hacerles un examen de confiabilidad? Si ya vimos que eso no funcionó. Mira, una vez que se apacigüe todo, lo más probable es que los hagan a un lado. O los vayan eliminando poco a poco. Ese es el plan. El gobierno federal no va a prohijar que esos grupos se vuelvan contra sí mismo. Pero también ellos así lo han manifestado. Estamos aquí porque no hay nadie más. En el momento en que si hubiera una autoridad que no se vendiera al narco y que realmente nos defendiera, estaríamos en nuestros trabajos, que son ellos propietarios, dueños de ciertos comercios, que son los explotados. Todo eso está pasando. Todo eso se está dando en diferentes niveles. Este señor de la barba que le dicen el pitufo, papá pitufo, él lo señaló con toda claridad. Queremos ver en la cárcel a esos 7 individuos que han roto la estabilidad por completo en el Estado. Estando ellos en la cárcel, si yo me regreso a mi trabajo, a mi chamba. Pues sí, pero no te creas. No, claro. Ya. Una vez que pruebas el poder y tienes un arma de alta potencia en tus brazos y te sigue una turba multa, no. ¿Tú crees que Hidalgo se hubiera regresado a su curato? No, ya cuando agarró fuerza y se sintió, es más, desplazó a los militares que estaban apoyándolo, unidos con él, porque se posesionó de la grandeza que da la fuerza tal. Por eso es célebre un tal Cincinato. No sé si recuerdan la historia de Cincinato. No, él era un agricultor en la Roma antigua. Y lo nombran dictador de toda Roma, encabeza el ejército, derrota a los invasores, que eran los galos, le dan honores, todo, entrega todo y regresa al arado. Por eso se llama Cincinnati, en honor de Cincinato, el personaje legendario, y está su estatua con un arado. Pues sí, pero la mayor parte de esos líderes espontáneos no regresan. Ahí está Espartaco, hasta que no lo extinguieron totalmente y lo crucificaron, porque una vez sintiéndose dueños de un poder, hacen bien, lo emplean. Están Martí y está San Martín y ¿cómo se llama? Bolívar y todos esos líderes. Fueron muy lejos. Aquí tenemos uno que era luchador social y ahora es presidente vitalicio de un país centroamericano. Peleó contra el sandinismo. Ándale. Y ahora dice, contra Somos. ¿Y ahora qué? Ahora es presidente forever. No suelta siempre. El poder. Y no lo va a soltar. Y lo peor fue que eliminó a los otros comandantes, que eran muy capaces. Y los eliminó con el mismo pretexto, que eran unos dictadores y que el poder corrompía. ¿En Rusia qué pasó? ¿En México qué pasó? En sus diferentes revoluciones. Igual. Porfirio Díaz. Sí, no, al revés. No. Los que se lanzaron contra el orden establecido se apropiaron y una vez hubo que matarlos para quitarlos, porque ya se habían vuelto imprescindibles. Los grupos de autodefensa esperan que antes que concluya febrero salgan también libres algunos compañeros detenidos
en marzo del año pasado, 39 de ellos en Buenavista, Tomatlán, y 24 de Aquila, apresados el 14 de agosto pasado, presos en un penal de Veracruz. En Los Reyes, cuando autodefensas y ciudadanos estaban en la plaza principal para conformar un consejo municipal de guardias comunitarios, llegaron 5 sujetos que dispararon contra los comunitarios y la policía, relató un testigo presencial de otro hecho que ocurrió el día de ayer. Y la Procuraduría ya tiene a Dionisio Loya Plancarte, el tío número 2 de los Caballeros Templarios, a buen recaudo. Este sujeto tiene varias acusaciones: violación a la Ley Federal de Armas de Fuego de uso exclusivo del Ejército, entre otros; averiguación por los ilícitos de delincuencia organizada contra la salud, y se le vincula con 14 expedientes ministeriales por su participación en hechos delictivos. Un rosario le tienen de acusaciones. El comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, dijo que tras las últimas tomas de localidades se volvió a dialogar con líderes de autodefensas y se acordó que no podrán avanzar fuera de la vía institucional. Pero a ver, quietos, engarrótenseme ahí. Muy bien, aquí estamos. ¿Ahora qué? Dennos las armas, o por lo menos las vamos a poner en una lista. Pues hagan lo que quieran, pero no devolvemos las armas. Entonces, ¿qué clase de acuerdo vas a tener con grupos tan poderosos que se sienten ahorita y que no son desarmados a pesar de que están violando una ley? La ley de armas y explosivos y eso. El comisionado Alfredo Castillo tiene ahora la parte más difícil: frenar el avance de los comunitarios, someterlos y ya sea incorporarlos a las fuerzas vivas federales o a disolverlos y que regresen a sus lugares, como decían ustedes. Pero no, una vez que un mexicano recibe un uniforme y una pistola, lo hemos visto, se transforma. Y aunque estos no reciban uniforme, sino simplemente un letrero en la espalda, ya están armados y son autoridad. Y el mexicano que sabe lo que es eso, ya no regresa a su situación anterior. Así que a ver cómo le hace ahora para controlar ese movimiento que surgió espontáneamente, que era necesario, que ha funcionado. Pero a ver ahora, yo recuerdo muy bien los 7 samuráis, pero esos eran otro tipo de gente. Los 7 magníficos. Después se realiza una película norteamericana exactamente copia al carbón, ¿no? Sí, son pistoleros a sueldo. Sí, pero esos tenían otra esencia. Los samuráis, por ejemplo, tienen otra filosofía, tienen otro sentimiento de convertirse siempre en soldados, defensores de la libertad, de la justicia, de lo que ustedes quieran. Y los 7 magníficos ya no. Ya vivían de eso, eran como los mercenarios que utilizan diferentes países en cuestiones de guerra. El chiste de la película es cómo se transforman de simples mercenarios en personas capaces de dar la vida por quienes los contratamos. Por un ideal. Bueno, hay otro ejemplo muy curioso. Así se creó la Legión Extranjera. En México podría existir una legión extranjera,
o una especie parecida, no similar, en donde todos esos grupos se incorporaran realmente a la confianza que otorgaría el pueblo michoacano y después Guerrero y después Chiapas y todos a una fuerza rural que existe y que está reconocida en este país. Sí, de hecho, en eso están tratando de incorporar a las guardias de cada pueblo. Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado, afirmó que no va a esperar que la federación venga a resolver los problemas en su estado. Las acciones en este momento se están aplicando igual que en Michoacán para resolver problemas de los policías comunitarios en Guerrero, que están apoyados por él mismo y su gente. Y rechaza que necesite ayuda, que él es y sobra para poner orden en su estado. En Guerrero ya se creó la Policía Rural, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, y existe un reglamento que señala las funciones que pueden desempeñar. Además, la Policía Comunitaria depende de autoridades comunitarias que funciona desde hace 18 años en Guerrero. Él se comprometió a llegar hasta las últimas consecuencias para dar con el fondo de este atentado. Y dijo que no necesitaba ayuda, a diferencia de otros estados. Hay que recordar que este gobernador incluso les dio armas, uniformes, chalecos y unidades a los... Fue el primero en apoyarlos. Sí. Y ahora el tiempo le está dando la razón. Totalmente, porque además le sobra gente, él no necesita gente. Y es gente que tiene más, 18 años mencionan, pero en Guerrero te dicen que no, es algo... No son ni siquiera usos y costumbres. Se llama Lucio Cabañas. Es el antecedente de todo esto, la inconformidad, la forma de organizarse en la comunidad, de defender sus tierras, todo. Ahí está la historia, pues. ¿Y el EPR qué papel jugará? Creo que muy importante dentro del estado de Guerrero. Es básico. Este es el formador político. En psicología se hacían prácticas en la sierra, en esa zona. Y de verdad se iban unos compañeros y regresaban otros, altamente politizados, con una conciencia de clases impresionante. Y yo creo que eso se sigue conservando. Se han ido refinando. A todo este fenómeno hay algo que me llama mucho la atención. México es un país, es un arsenal. Hay armas por todos lados y se obtiene con una gran facilidad. Tiene arma el delincuente, el secuestrador, el ladrón, el policía, las fuerzas que estamos hablando. Tiene arma los niños, tienen arma los jóvenes, tiene arma el señor que se tiene que defender de la delincuencia. Y todo esto provoca mayor posibilidades a vivir el sistema de inseguridad que estamos viviendo, y las armas se consiguen en la esquina. Pues fíjate que están prohibidas en México, pero parece que al prohibirlas crearon un mercado que las encareció y propició que entraran enormes cargamentos, no solo de armas, sino de parque para ellas. Sí, es que no están prohibidas, están reguladas. Entonces deberían de tener un registro, porque tú puedes tener un arma, basta ir a pedirla que cumpla los requisitos, que no son muchos, y te dan tu arma y te la venden y te dan tus balas y todo, ¿no? Pero no te dan el entrenamiento, o sale más fácil comprarla en la esquina. No, pues además estamos hablando de armas que entran de contrabando, claro, por supuesto. Lo que hablábamos de las fuerzas comunitarias, no se van a querer regular a que les den un fusil cuando traen una AK-40 y no sé qué. Cuando traen lanzamisiles, no van a querer entregarlos. ¿Por qué? Pues estas son armas poderosas. Un arma entre más grande y más poderosa te hace sentir mejor. Más seguro. Claro. Es inversamente proporcional. Entonces no van a entregar sus armas.